Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados alumnos. Vamos a iniciar nuestra primera videoconferencia correspondiente a la semana 1 de la asignatura Estados Financieros, Normas de Información Financiera. Durante el recorrido que haremos durante este programa, estaremos abordando los estados financieros básicos que emiten tanto las entidades lucrativas como las entidades con propósitos no lucrativos. Estaremos analizando cada uno de estos estados financieros básicos de conformidad con las normas de información financiera. Ustedes recordarán en el marco conceptual, el cual está conformado por 8 normas. Son la base y el sustento de este tema, estados financieros, principalmente la norma de información financiera NIFA 1, que nos trae el marco conceptual, NIFA 3, que nos habla de las necesidades de los usuarios y objetivo de los estados financieros, y la NIFA 5, que nos habla de los elementos básicos de los estados financieros. Finalmente viene la NIFA 7, que nos habla de presentación y revelación. En el transcurso de esta primera semana, ustedes se llevaron 2 actividades relacionadas con estas normas de información financiera, NIFA 3, NIFA 5, NIFA 7, para irnos encuadrando en el análisis de los estados financieros básicos, los cuales estaremos abordando en la serie B correspondiente, estado de situación financiera, NIF B6, estado de flujo de efectivo, NIF B2, estado de resultado integral, NIF B3, y estado de cambios en el capital contable, NIF B4. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra primera videoconferencia. Voy a iniciar compartiéndoles un material para irnos adentrando a las actividades que estaremos trabajando esta semana. Igualmente les recuerdo que hay un foro que tendremos que abordar y trabajar durante esta semana. Es importante que este foro sea cubierto con los 3 puntos o los 3 momentos durante esta semana. Primero que nada, respondiendo a las 2 preguntas detonantes. Posteriormente, comentándolo y finalmente yéndonos a la conclusión final del mismo. Entonces, inicio compartiendo pantalla para dar paso al contenido de este programa. Gracias y sean ustedes bienvenidos. Muy bien, como podemos nosotros analizar, primero que nada es importante mencionar que el marco conceptual fue aprobado por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor de la Comisión de Normas de Información Financiera Mexicanas en septiembre del 2005, para su publicación en octubre del 2005, entrando en vigor finalmente el 1 de enero del 2006. En el contenido de este material estaremos abordando el día de hoy algunos puntos como son la parte introductoria, el objetivo, alcance, concepto de contabilidad, el concepto de información financiera, las normas de información financiera, el juicio profesional y la presentación razonable. Primero que nada, pues es importante mencionar que la normatividad contable ha tratado de encontrar un adecuado soporte teórico para sustentar la práctica contable y para guiar conceptualmente la emisión de normas particulares, desechando con ello planteamientos apoyados meramente en la experiencia, usos y costumbres. La norma de información financiera NIFA 1 nos habla de las estructuras de las normas de información financiera. Se presenta en un marco integral de conceptos básicos estructurados en forma lógica y deductiva. ¿Cuáles fueron las razones para emitir esta norma, la norma NIFA 1, que es la que encuadra prácticamente todo lo que vamos a estar abordando? Primero que nada, su objetivo es establecer la estructura de las normas de información financiera y definir el enfoque sobre el cual se emiten las normas conceptuales y particulares. Se reordenan los fundamentos teóricos existentes y se ha dado cabida a todos aquellos nuevos conceptos que han surgido en el contexto internacional. Como lo refiere la NIFA 1, las normas particulares deben elaborarse atendiendo a 2 aspectos fundamentales. Primero, la identificación de la sustancia económica de las transacciones, las transformaciones que una entidad lleva a cabo y de otros eventos, tanto internos como externos, un estricto apego al marco conceptual, así como las características esenciales del marco conceptual en su versión actual, la cual en su decidida orientación
Está totalmente tendiente a la satisfacción de las necesidades de los usuarios generales, insertándose de lleno en la visión de proporcionar información útil para la correcta toma de decisiones. La convergencia con las normas internacionales de información financiera. La estructura de las normas de información financiera que se presentan en esta norma es similar a las normas internacionales de información financiera NIF, dado que estas también se integran por normas conceptuales y normas particulares. La NIFA 1 hace referencia al enfoque empleado para emitir la normatividad contable, cuestión que no se contempla en la normatividad internacional, en las normas internacionales de información financiera. El objetivo tiene como objeto definir estructuras de las normas de información financiera y establecer el enfoque sobre el que se desarrollan tanto el marco conceptual como las NIF particulares. El alcance. Las disposiciones de una norma de información financiera son aplicables para todas las entidades que emitan estados financieros con base a las NIF. Su importancia radica en estructuras de la teoría contable, sirve de marco regulador para la emisión de los estados financieros, evitando o reduciendo con ello las posibles discrepancias. La contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es una técnica que se utiliza en el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que producen sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, tanto internos como externos. La información financiera. Cuando hablamos de información financiera, pues entonces hablamos de una información que es cuantitativa, es decir, que la podemos medir en cantidad, que mide la posición y desempeño financiero de una entidad, que nos sirve de base para la correcta toma de decisiones financieras. Los estados financieros recuerden, son la manifestación fundamental de la información financiera. Nos sirve para evaluar el desenvolvimiento de la entidad, así como su comportamiento futuro de los flujos de efectivo. Por lo tanto, los estados financieros de propósito general son aquellos que intentan satisfacer las necesidades de los usuarios que no están en posición de requerir a una entidad que prepare informes diseñados para satisfacer sus necesidades particulares de información. Las normas de información financiera, por lo tanto, han sido clasificadas en normas conceptuales, es decir, todo lo que conforma el marco conceptual que corresponde de la NIFA 1 a la NIFA 8. Las normas particulares, así como la interpretación a estas normas particulares. Anteriormente, los principios de contabilidad generalmente aceptados, que fueron los antecedentes, estaba conformado por 5 series: la serie A, B, C, D, E y las circulares. Actualmente, las normas de información financiera que entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2006, igual está conformado por 5 grupos de normas, que son la NIF A, NIF B, NIF C, NIF D, NIF E y circulares. La NIF A es la que nos habla del marco conceptual. La NIF B nos habla de los estados financieros de su conjunto. La NIF C nos habla de los renglones específicos de los estados financieros. La NIF D nos habla de problemas particulares relativos a los estados resultados. Y la NIF E, que son las actividades especializadas. Entonces, la serie A de principios contables básicos, que eran los boletines que antecedían a las normas de información financiera, su estructura de los principios de contabilidad generalmente aceptados, si ustedes se fijan, estaba conformado de la siguiente manera. El boletín A1, que nos hablaba del esquema de la teoría básica de la contabilidad financiera. El boletín A2, que nos hablaba de entidad. El boletín A3, que nos hablaba de realización y periodo contable. El boletín A5, que nos hablaba de revelación suficiente. El boletín A6, que nos hablaba de importancia relativa. El boletín A7, que nos hablaba de comparabilidad. El boletín A8, que nos habla de la aplicación supletoria de las normas internacionales de contabilidad. Y finalmente viene lo que es el boletín A11, que hablaba de la definición de los conceptos básicos integrantes de los estados financieros. Hoy en día, la serie A está conformada de la siguiente manera. NIFA 1, estructura de las normas de información financiera. NIFA 2, postulados básicos. NIFA 3, que estarán ustedes abordando en esta sesión, que nos habla de las necesidades de los usuarios y de los objetivos de los estados financieros. La NIFA 4, que nos habla de las características cualitativas de los estados financieros. NIFA 5, los elementos básicos de los estados financieros. NIFA 6, que nos habla de reconocimiento y evaluación. NIFA 7, presentación y revelación. Y NIFA 8, supletoriedad.
¿Cuál es la estructura de estas normas de información financiera? Dice, las normas de información financiera son un conjunto de pronunciamientos conceptuales y particulares emitidos por el CINIF que regulan la información de los estados financieros. Son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de la información financiera. Se conforman por las NIF, sus mejoras, interpretaciones y orientaciones aprobadas. Los boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que todavía no han sido modificados, sustituidos o derogados por una norma de información financiera, y las normas internacionales de información financiera, NIF, aplicables de manera supletoria en México. Por lo tanto, vamos a ver que las normas de información financiera se conforman de 4 grandes apartados. Primero, el marco conceptual, que establece los conceptos fundamentales para el sustento para la elaboración de las normas de información financiera. Las NIF particulares, que establecen las bases específicas de evaluación, presentación y transformaciones que afectan económicamente una entidad. Las interpretaciones a las normas de información financiera, que aclaran o amplían temas dentro de las normas de información financiera, proporcionan guías sobre nuevos problemas. Y finalmente, las orientaciones, las cuales no son obligatorias, porque las emite la CINIF sobre nuevos problemas detectados, por lo tanto, por ende, no son obligatorias. El marco conceptual, por lo tanto, es un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados destinados a servir como sustento para el desarrollo de las normas de información financiera y para solucionar sus problemas. Sirve al usuario de información financiera al permitir el entendimiento de la naturaleza, función y limitaciones de la información financiera. Da sustento teórico, constituye un marco de referencia y proporciona terminología y punto de referencia. El marco conceptual, por lo tanto, se integra de normas interrelacionadas y ordenadas de manera secuencial, partiendo primero que nada del establecimiento, ya dije, de lo que son las bases para la aplicación de las normas. Empezamos con el establecimiento de los postulados básicos, que es la NIF, en este caso A2, identificación de necesidades de los usuarios, NIF A3, establecimiento de las características cualitativas para cumplir con dichos objetivos, que es la NIF A4, la NIFA 5, que define los elementos básicos de los estados financieros, partiendo de los 4 estados financieros básicos que son estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el capital contable. La NIFA 6, que establece por primera vez los criterios generales de reconocimiento y evaluación. La NIFA 7, que nos habla de los criterios generales de presentación y revelación. Y finalmente viene la NIFA 8, que establece las bases de aplicación de normas supletorias en ausencia de las NIF particulares. Los postulados básicos son aquellos que fundamentan o configuran el sistema de información contable y rigen el ambiente bajo el cual deben de operar. Encontramos los postulados básicos de sustancia económica, que obliga a la esencia económica en la delimitación y operación del sistema de información contable. El de entidad económica, que identifica y delimita el ente. Negocio en marcha es el que asume la continuidad del ente económico durante un transcurso prolongado de tiempo. Devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia son los que establecen las bases para el reconocimiento contable de eventos que afectan económicamente. Vámonos hoy sí a la NIFA 3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Dice que se derivan de las necesidades de los usuarios, permite evaluar el comportamiento económico financiero de la entidad, así como la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos. Aquí encontramos los 4 estados financieros básicos, que son estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el capital contable y estado de flujo de efectivos. Y bueno, pues nos vamos a la parte introductoria. El propósito de las normas de información financiera, en este caso NIFA 3, dice: el propósito de los estados financieros surge de la necesidad de información de interesados internos y externos en una entidad. Estos, junto con sus notas, revelan la situación financiera, los resultados de operación, así como los cambios en el capital contable o patrimonio contable y en la situación financiera de una entidad. La NIFA 3 dejó sin efecto al boletín B1, objetivo de los estados financieros, y al boletín B2, objetivo de los estados financieros con propósitos no lucrativos. Objetivo y alcance: identificar las necesidades de los usuarios y establecer los objetivos, limitaciones y características de los estados financieros, así como la aplicación de las entidades lucrativas y entidades con propósitos no lucrativos. Términos claves: entidad lucrativa, unidad identificable que realiza actividades económicas constituidas
por recursos humanos, materiales y financieros, conducidos y administrados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines de lucro de la entidad. Su principal atributo es la intención de resarcir y retribuir a los inversionistas, obviamente en su inversión. Necesidades de los usuarios. Los usuarios, el usuario general es cualquier ente involucrado en la actividad económica presente o potencial, interesado en la información financiera de las entidades para que en función a ella base su toma de decisiones. Se clasifica en usuario interno y usuario externo. Usuario interno encontramos a los accionistas o dueños, como son los socios, asociados y miembros que proporcionan recursos a la entidad directamente compensados de acuerdo a sus aportaciones, los patrocinadores, que son los patrones, donantes, asociados y miembros que proporcionan recursos que no son directamente compensados. Los usuarios externos, por ejemplo, están los clientes, persona que utiliza o compra un bien o servicio a la entidad, los proveedores, los que abastecen a una empresa o persona con productos para que lleven a cabo su actividad comercial, los bancos, instituciones de crédito que otorgan créditos para que la empresa pueda hacer funcionar sus actividades, así como los prestamistas que dan crédito a empresas o personas que buscan financiamiento para realizar sus actividades. Recuerden que un usuario interno muy importante hoy en día, que estamos en época de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, son precisamente los trabajadores. Dentro de los objetivos de los estados financieros, pues ya dije que el más importante es ser útil al usuario para la toma de decisiones, proporcionar los elementos suficientemente confiables para evaluar el comportamiento financiero de la entidad, su estabilidad financiera, su eficiencia operativa, así como su rentabilidad, la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, retribuir a las fuentes de financiamiento. Asimismo, permite la correcta toma de decisiones de inversión, tomar decisiones de crédito, evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos e ingresos, distinguir el orden o característica de los recursos, analiza la situación financiera, la actividad operativa, los flujos de efectivo y las revelaciones de políticas financieras. Se aduce, por lo tanto, que los estados financieros satisfacen al usuario general si proveen elementos de juicio respecto a su grado de confiabilidad en la misma. Y esto es en cuanto a los términos generales de la NIFA 3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Muy bien, estimados estudiantes, con esto vamos a dar por concluido nuestra primera videoconferencia correspondiente a nuestra semana número 1. Les agradezco el favor de haberme acompañado el día de hoy y los invito a subir puntualmente sus actividades el día de mañana, domingo 16 de mayo, para cumplir en tiempo y forma con la subida de las 3 actividades que tenemos programados. Que tengan un excelente día, excelente semana. Sigo al pendiente de ustedes y continuemos con nuestras actividades. Los espero la siguiente semana en nuestra videoconferencia número 2. Muchas gracias y excelente día a todos. Cuídense mucho. Gracias.